Entonces, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de economía que corresponde al día 4 de octubre del año 2022, que por motivos laborales está siendo grabada, ¿cierto? Eh, eh, Telemática, sincrónica. Y lo que nos toca ver hoy, luego de un análisis que hiciéramos ya de la microeconomía y también pasada la prueba, ¿cierto? Nos corresponde ver la parte que dice relación con la empresa y la organización de la producción. Bien, ahora mencionarles al partir que el concepto de empresa en nivel legislativo en Chile solo está conceptualizada, esto es una anécdota, ¿cierto? En el Código del Trabajo. Bien, no está conceptualizada en el Código de Comercio, por ejemplo. Una cuestión bien extraña. Y entonces aquí vamos a analizar cuál es la forma en la que organizamos la producción de bienes y servicios, ¿cierto? En este sistema económico de mercado que ya lo pudieron ustedes plasmar en sus pruebas. Vamos a ver cuál es el rol de la empresa, rol que ya sabemos está dado, ¿cierto? Como aquel agente eficaz en cuanto a la asignación de los factores productivos, cuál es la relevancia de la tecnología, cuáles son los costos empresariales de corto y de largo plazo, algunas leyes económicas que rigen para la producción, como por ejemplo los rendimientos constantes, crecientes, decrecientes. Todas esas cosas vamos a ver en este punto, en esta unidad. Eh, para mí es importante poder darle una mirada con detenimiento a esta unidad, considerando además el hecho que quedan bastante pocas semanas, ¿cierto? Pocas clases, entonces es probable que esto lo hagamos en dos videos que van a corresponder a solo una clase, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el concepto de empresa? Eh, en clases anteriores veíamos, ¿cierto?, que para la ciencia económica, porque hay también un comentario aparte respecto de las respuestas dadas en la prueba, es que la economía es una ciencia, no es un modo, no, es una ciencia social, ¿bien? Ahí hay que tener cuidado con las palabras que usamos. La empresa entonces es una institución que contrata recursos productivos y que los organiza para poder producir y vender los bienes y los servicios, ¿cierto? Cuyo objetivo principal, ya sabemos, es maximizar sus utilidades o maximizar lo que se denominan también los beneficios económicos. Otros conceptos de empresa están, por ejemplo, el de Paul Samuelson, que dice que las empresas son organizaciones especializadas que se dedican a gestionar el proceso de producción. El mismo Paul Samuelson nos dice que empresa es una unidad de producción privada básica de la economía, contrata trabajo, alquila o posee capital y tierra y compra otros factores con el fin de producir y vender bienes y servicios. Por otro lado, el profesor Parkin nos señala que empresa es una institución que contrata recursos productivos y los organiza para producir y vender bienes y servicios. Por otro lado, el profesor Francisco Mochón nos dice que empresa es la unidad económica de producción encargada de cambiar los factores o recursos productivos, que ya sabemos son el trabajo, el capital y los recursos naturales, para producir bienes y servicios que después se venden en el mercado. Por último, el profesor Estanislao Galofré, en un libro editado por la Universidad Gabriela Mistral, nos dice que la empresa es la unidad social que utiliza recursos a fin de obtener objetivos económicos. Y por último, ya saben que es el economista que más me gusta, don Carlos Massad define la empresa como entidades que reúnen y organizan distintos recursos y factores.
como trabajo o mano de obra, herramientas, maquinaria, edificios, computadores y sistemas computacionales, entre otros, para producir. Voy a pausar porque me voy a poner los audífonos. Bien, con los audífonos puestos y esperando que el audio sea mejor, continuamos entonces, ¿cierto? Ahora vamos con la clasificación de las empresas. Y acá yo les hago una observación. La observación es que esta clasificación de las empresas está dada o tratada solo desde la perspectiva, ¿cierto?, de la economía. Cuando ustedes vean derecho civil o cuando vean derecho comercial, esperando que sea conmigo, ¿cierto? Y esperando mantenerme haciendo clases, perdón, van a ver que estas clasificaciones que trataremos en esta clase pueden variar, porque esa clasificación es netamente legal, la que ustedes van a ver en esos cursos. Estas clasificaciones que vamos a ver aquí son estrictamente económicas, sin perjuicio que pueden coincidir en algún punto con la clasificación legal. ¿Ok? Bien, hecha esa observación, continuamos entonces con la clasificación de las empresas. Y en este punto se puede distinguir, ¿cierto?, en atención a la forma de su organización, las siguientes. En primer lugar, la propiedad individual. Y la propiedad individual es aquella con un solo dueño o propietario, el que tiene, ojo acá, una responsabilidad ilimitada. Bien, ese es un concepto del profesor Parkin. En la estructura económica, la propiedad individual, ¿cierto? Se caracteriza por ser grande en su número, pero por ser pequeña en su facturación total, como nos dice el profesor Paul Samuelson. Siempre hay muchas personas, individuos como ustedes y como yo, ¿cierto?, que tenemos nuestra propiedad y que somos muchos, pero nuestra propiedad en general, comparada con grandes empresas, es más bien pequeña. Ese es el sentido que quiere decirnos el profesor Samuelson. Ahora, la responsabilidad ilimitada es la responsabilidad legal por todas las deudas de la empresa, ¿ok? Y eso es una señal de alerta, márquenlo, subrayenlo, ¿bien? Y esta responsabilidad legal es hasta la cantidad igual a la cantidad de la riqueza del propietario. Es decir, él responde con todo su patrimonio. En las empresas de propiedad individual, el dueño es quien toma las decisiones administrativas y quien además asume los riesgos y las pérdidas, ¿cierto? Las ganancias o las eventuales pérdidas. Y en el caso que la empresa incurra en insolvencia, o lo que se denomina también quiebra, y que no pueda pagar sus deudas a los acreedores, que son las personas a quien se les debe, estas personas, los acreedores, pueden exigirle al empresario el pago de la empresa. Bien, y si el empresario no paga, los deudores tienen la facultad para poder embargar y rematar judicialmente todos los bienes del empresario individual. O sea, podría perder todos sus bienes personales por haber confundido, ¿cierto?, esta responsabilidad entre la empresa y su persona natural. Y en este caso, entonces, los bienes empresariales y las personales o familiares del empresario se confunden en un solo patrimonio y por eso entonces que la responsabilidad es ilimitada. Perdón. Y esto significa entonces que recae sobre todo el patrimonio presente y futuro del empresario individual. Ahora, la ventaja que tienen las empresas individuales, ¿cierto? La propiedad individual es que son de fácil constitución, la toma de decisiones empresariales son en general sencillas y los impuestos que gravan al dueño son relativamente simples también. Y hay una mayor flexibilidad para poder ir adaptándose a los cambios que el mercado va imponiendo. En general, en Chile, aquí este punto es importante, las microempresas están estructuradas como una propiedad individual. Bien. Ahora, la desventaja de la propiedad individual es que no hay quien controle las malas decisiones.
Bien, o sea, aquí podría usted volverse loco, no sé, tomando créditos y no habría nadie que pudiera controlarlo. Y acá también como desventajas que la riqueza individual y familiar está confundida en un solo patrimonio, está todo dentro del mismo bolsillo y por lo tanto también está en permanente riesgo. Y la empresa también va a terminar, ¿cierto?, cuando el dueño bien se retire o bien se muera. Y además, la adquisición de capital, ¿cierto?, pedir prestado un crédito es mucho más alto en los bancos, porque los bancos en general son reacios a aceptar los riesgos, ¿cierto?, de prestar grandes cantidades a una nueva empresa, en especial eh, establecida como una propiedad individual. Entonces eso es una cuestión que juega en contra. En segundo lugar, no sé por qué todos aparecen con letra A ahí, encontramos a la sociedad colectiva. Bien, la sociedad colectiva está definida por el profesor Parkin como, voy a sacar esto, ahí creo que molesta menos. Está, acá tal vez, ahí, definida por el profesor Parkin, ¿cierto? Como una empresa con dos o más propietarios que tienen responsabilidad ilimitada, perdón. Bien, ahora, en este punto es importante mencionarle lo siguiente. Los socios deben estar de acuerdo en distintos aspectos. Por ejemplo, en la actividad empresarial o lo que se denomina el giro, en la razón social, que es el nombre, en el capital aportado, es decir, cuánta plata vamos a aportar, en la estructura administrativa, quién va a mandar, ¿cierto?, quién no, en cómo vamos a dividir las utilidades y en cómo vamos a concurrir a las pérdidas. En esta sociedad colectiva, cada socio es responsable, ojo acá nuevamente, de todas las deudas de la sociedad. ¿Por qué? Porque está limitado a la riqueza de cada socio. Entonces, la responsabilidad es ilimitada y nuevamente vuelvan a destacarlo, a poner en negrita, a subrayarlo. Es decir, cada socio, como dice el profesor Parkin ahí, responde ilimitadamente con toda su fortuna personal de todas las deudas que haya contraído la sociedad. En este caso, ¿cierto? Dos o más personas, ojo, que en el derecho chileno, eh, requisito sine qua non, hasta antes de la aparición de la sociedad por acciones y de la empresa individual de responsabilidad limitada, era que dos o más personas debían poner algo en común con miras a obtener, ¿cierto? Dice la ley 2500 y tanto el Código Civil, se necesitaban dos o más personas. Bien, eso en el derecho, en la clasificación jurídica, varía, porque ahora puede existir una sociedad de una persona. Pero desde la lógica empresarial del profesor Parkin, él habla de dos o más socios. Bien, entonces estas dos o más personas se asocian con el objeto de desarrollar un negocio que en forma individual sería mucho más complejo o mucho más difícil. En algunos casos, un socio aporta el capital financiero, ¿cierto? Es un socio capitalista, y el otro socio aporta el conocimiento o experiencia, que en Chile se denomina aporte en industria. Por ejemplo, si usted y yo decidimos poner una panadería, yo aporto el capital y la otra parte sabe hacer pan, ¿cierto? Panadero, bueno, su experiencia aportada a eso es un aporte en industria. Bien, no pone plata, pone su expertise. En otros casos, todos van a aportar capital o todos podrían aportar conocimiento para desarrollar una actividad que es más especializada. En las sociedades colectivas, los socios toman las decisiones administrativas y toman las decisiones de producción, ¿ok? Ellos asumen los riesgos, asumen las pérdidas y obviamente asumen las ganancias. Ahora, la responsabilidad por la cual ellos responden, que ya saben ustedes es ilimitada, pone indudablemente, ¿cierto?, en riesgo la riqueza personal de cada uno de los socios hasta el pago total de sus obligaciones. Y acá entonces, más allá de que podamos conseguir buenos capitales, que es lo que vamos a ver en las ventajas recién,
tampoco hay un incentivo a una limitación de responsabilidad. Si yo tengo 1.000 millones de pesos de patrimonio y me constituyo como propiedad individual o una sociedad colectiva, ¿cierto? Voy a perder los 1.000 millones si es que hago mal el negocio, porque no hay ahí una separación de responsabilidades entre mi persona y la sociedad. ¿Bien? Que no es el sentido. Dentro de las ventajas de la sociedad colectiva están que son más fáciles de formar, que se pueden adaptar con mayor flexibilidad a los cambios del mercado. La toma de decisión empresarial es compartida o dividida entre los socios, ¿cierto? Se hace una reunión para poder decidir qué vamos a hacer y qué no. Y la empresa puede continuar funcionando ante el retiro o la muerte de uno de los socios. Dentro de las desventajas de las sociedades colectivas encontramos que muchas veces lograr un acuerdo para poder tomar una decisión es muy burocrático. Además, la riqueza personal o la riqueza familiar de todos los socios está en permanente riesgo por las cuestiones que yo ya les mencioné. La salida de un socio de la empresa puede significar, ¿cierto?, el término de la empresa. Además, el costo del dinero, es decir, poder lograr un crédito, es caro y además tiene un problema que es el que se denomina el problema del financiamiento del crecimiento. Eso que está tratado por el profesor Wonacott. Bien, pero es algo que por cuestiones de tiempo probablemente no vamos a alcanzar a ver. Y por último, en tercer lugar, tenemos lo que se denomina la sociedad anónima, ¿cierto? Que también en su sinónimo se denomina corporación y que está definida por el profesor Michel Porkin, o Michael Parkin, perdón, como una empresa de propiedad de unos más accionistas con responsabilidad, y acá el punto, limitada. El profesor Francisco Muchón define la sociedad anónima como aquella en que el capital está dividido en pequeñas partes o alícuotas llamadas acciones, dice el profesor Muchón, lo cual facilita la reunión de grandes capitales. Bien, en este punto, ¿cierto? Cada accionista tiene responsabilidad limitada y por lo tanto solo va a responder por el capital que ha aportado. No se va a responsabilizar por las deudas sociales de la empresa con su patrimonio personal. Bien, cuestión que debe quedar ahí, pero clarísima en diferencia de las otras dos modalidades anteriores. Esta responsabilidad limitada significa que los propietarios solo tienen responsabilidad por el valor de su inversión inicial, en virtud de las palabras del profesor Parkin, y todo lo que pueden perder es solamente lo que ellos han invertido. Y esa cuestión es súper, súper importante. O sea, lo que yo acabo de decir, podemos explicarlo de la siguiente manera. Ante el incumplimiento de una obligación o de un estado de insolvencia o de quiebra de la empresa, los socios solo van a responder por las deudas sociales hasta el monto de sus aportes y no con todo su patrimonio o su riqueza personal. Por ejemplo, si yo soy accionista y aporto 500.000 pesos, en el evento que la empresa quiebre, solo voy a tener que contribuir con el pago de esos 500.000 pesos a solventar esas deudas que están sin solucionar o insolutas, porque solución es igual a pago en términos jurídicos, ya sea los proveedores, los trabajadores, los impuestos, etcétera. Y en este caso, entonces, ¿cierto? Esta responsabilidad está limitada a un cierto monto de dinero, en el ejemplo 500.000 pesos, y no al resto del patrimonio mío personal o mío familiar, ¿cierto? Dentro de las ventajas que presentan estas sociedades anónimas o corporaciones están que los propietarios tienen una responsabilidad limitada al monto de la inversión inicial, el ejemplo que yo les acabo de decir es muy claro, que
pueden acceder a recursos nuevos en el mercado de valores. Ya saben ustedes que las sociedades anónimas salen a buscar nuevos inversionistas a través de los mercados de valores, las bolsas de comercio, etcétera, donde se transan las acciones. Y entonces pueden asumir proyectos de mayor envergadura, ¿cierto? A un costo menor de lo que podríamos asumir nosotros como persona natural. Y por eso se ha denominado por el profesor Paul Wonacott que la forma de empresa es, perdón, que la sociedad anónima es la forma de empresa más adecuada para crecer rápidamente usando una financiación externa. Además, por último, respecto a este punto, la administración de una sociedad anónima es profesionalizada. O sea, usted cuenta con un gerente, con un administrador que es un profesional, que es un administrador, que es un ingeniero, ¿bien? Y que no depende en general ni fundamentalmente de los dueños, sino que reviste nuevamente un carácter de profesional. Además, puede esta sociedad tener una vida perpetua, o sea, puede durar mucho tiempo. En ese libro que yo andaba trayendo hace un par de clases atrás de las empresas familiares, aparece el caso de una empresa japonesa que tiene más de 800 años. Bien, o sea, uno se imagina cómo, bueno, ahí hay un caso de que las empresas constituidas como un ente aparte pueden durar muchísimo, muchísimo tiempo. La empresa como organizador de la producción. Y acá tenemos el siguiente caso, o la siguiente explicación más bien. Ya sabemos nosotros que la principal función económica de la empresa es combinar los diferentes factores productivos con el fin de producir un bien o servicio y de esta manera, ¿cierto?, poder maximizar sus beneficios. En términos simples, ¿cierto?, producir al menor costo, tratando de obtener la mayor utilidad. Simple. Los beneficios, ya lo hemos definido en alguna clase anterior, pero nunca está de más hacerlo, son la diferencia entre los ingresos derivados de las ventas y el costo total de los recursos que son utilizados para producir los bienes y los servicios. Definición del profesor Mochon. Cualquiera que sea el tipo de empresa, ya sea de la industria extractiva, productiva, comercializadora, de servicios, etcétera, va a requerir de los recursos productivos para poder producir. Eso es innegable. Y en lo que ya veíamos en clases anteriores, indicábamos, ¿cierto?, que las empresas concurren al mercado de factores productivos para obtenerlos a cambio de un precio. El ejemplo más claro era el trabajo, ¿cierto? Una vez que la empresa cuenta con los medios de producción, tiene que esforzarse o centrarse en decidir sobre qué bienes y sobre qué servicios van a producir. ¿Para qué? Para obtener, ¿cierto?, un nivel de producción que le permita mantener o solventar sus costos y poder generar una utilidad. Eso que yo les acabo de decir está ejemplificado en el gráfico que está en la lámina. Bien. Y entonces, en este punto, el empresario debe resolver los aspectos como, por ejemplo, organizar la producción, cuántos trabajadores vamos a contratar, cuáles son las competencias o las habilidades que vamos a necesitar de los trabajadores, eh, adquirir las maquinarias, ¿cierto? O los insumos que necesitemos, promover estos productos o servicios a través de la publicidad, establecer canales de distribución. Hoy día Internet es un importante canal de distribución, logística, Mercado Libre, Correos de Chile, obtener nuevos recursos financieros, cómo conseguimos créditos, etcétera, un montón de cuestiones. Ser empresario, microempresario, pyme, no es fácil. No es fácil. Esto que yo les acabo de decir es un ejemplo teórico, pero más algunos de ustedes que tienen algún familiar que es pyme, ustedes mismos sabrán lo difícil que es coordinar todos estos aspectos. Bien. Y este esfuerzo que hace la empresa, ¿cierto? Tiene como único y como simple objeto decidir qué, cómo y cuándo producir. Y para esto, el empresario debe interpretar cuáles son las señales y cuáles son las informaciones que el mercado nos va enviando de una manera constante. Por esto, los economistas
han señalado que la capacidad empresarial o lo que se denomina también las habilidades empresariales son un factor productivo adicional, además del trabajo, del capital, de la tierra, de los recursos naturales, ¿cierto? En otras palabras, algunos autores dicen que saber ser empresario es claramente ahí un factor productivo. O sea, yo veo el caso de mi papá, por ejemplo, tenía una sagacidad enorme en ser comerciante, de la cual yo evidentemente carezco. Yo no podría ser un empresario, yo no podría ser un comerciante, pero él sí podía. ¿Ah? Él tenía ese olfato, tenía esa sagacidad, y eso o se nace, es cierto, o se desarrolla, pero también es un elemento que se debe sumar a lo que vemos ahí en la lámina del trabajo, del capital y de la tierra de recursos renovables. Lo que se denomina entonces las habilidades empresariales deben ser consideradas como una cuestión importante acá. Eh, ¿Por qué nuevamente estas habilidades empresariales? Porque la mayor o la menor satisfacción de estas necesidades de las sociedades o de las empresas van a depender en buena medida de las habilidades que el empresario tenga para decidir sobre el qué y sobre el cuánto producir. Y además, respecto de una eficiente administración de los diversos factores productivos. Y acá, por favor, no olviden nunca esto. Muchos de ustedes van a seguir una vía académica, pueden ser profesores de derecho, litigantes, jueces, funcionarios públicos, pero algunos van a ser negociantes, empresarios. Ahora, el principio que yo les voy a explicar sirve para toda la vida. Los costos siempre se deben mantener bajos, primero, y segundo, jamás gastar más de lo que uno genera. Bien, eso debería ser un mantra para toda la vida y vivir de manera austera también es una cuestión importante. De nada sirve entonces, ¿cierto?, la abundancia de estos factores productivos que yo les menciono si no existe un agente económico que esté dispuesto a asumir el riesgo de ganar o de perder, ¿cierto?, en esta aventura de producir y con la capacidad de poder vislumbrar o interpretar de una manera correcta cuáles son las señales del mercado. Porque uno dice, ay, los empresarios se llenan los bolsillos. Bueno, eso no es cierto. ¿Ah? Del universo de empresas que comienzan, porque nadie nace grande. Jumbo no comenzó grande y los que viven en Temuco sabrán cuál es la historia de Jumbo. O sea, del universo, creo que un 92% de las empresas, ¿cierto?, que nacen no terminan de buena manera, o sea, fracasan, en términos simples, fracasan. Y en muchas de estas fracasos, ¿cierto? La gente arriesga su capital. Entonces, ser empresario es una cuestión seria. ¿Ah? Es una posibilidad que es muy linda, pero es una cuestión que no debe ser mirada así como una cuestión simple. Bien. Según Axel Kaiser respecto de el libro El economista callejero, él dice que los empresarios son benefactores sociales, porque ponen en riesgo, ¿cierto?, su capital para aportar una actividad mercantil o económica, y si lo logran, van a ayudar a la sociedad a satisfacer sus necesidades, ya sabemos, a un costo menor, con un precio razonable, ¿cierto?, que va a generar producción, trabajo, etcétera, etcétera, impuestos, etcétera. Y si no, bueno, habrá arriesgado su capital. Cuestión importante. Un segundo aspecto relevante respecto de la empresa como organizador de la producción es que eh, en lo relativo a la eficiencia y a la eficacia de las empresas al momento de producir, porque en la medida que las empresas sean eficientes, va a ser posible producir una mayor cantidad de bienes y servicios de un tipo de calidad, ¿cierto? Y obviamente esto va a estar limitado a un número de factores productivos. Y en este sentido, entonces, encontramos el concepto de la productividad, que en palabras del profesor José Méndez Morales, es la relación existente entre la producción total y los recursos utilizados en la producción, especialmente la fuerza de trabajo.
Y por eso, gran parte de la discusión de la reducción de la jornada de 40 horas en Chile eh, iba por la vía, ¿cierto?, de que el trabajador chileno en general es muy poco productivo. Claro, dicen, en Alemania trabajan 40 horas, en 38 horas incluso. Claro, pero el alemán es 10, 2, 3 veces más productivo que el chileno, ¿cierto? El chileno llega a tomar desayuno, conversa, hablan sobre el partido del domingo. Entonces, son cuestiones que tenemos que ver, ¿ok? El concepto de productividad en este caso, ¿cierto? Sin ánimo de criticar al trabajador chileno promedio, es un elemento relevante al momento de considerar a la empresa como un organizador de la producción. Entonces, mientras más eficientes y más productivas sean las empresas, es posible satisfacer una mayor cantidad de necesidades de la sociedad y obviamente vamos a maximizar nuestros beneficios. Ojo, que el beneficio de la empresa no solo dice relación con obtener más utilidad dineraria. Si, por ejemplo, usted baja sus jornadas laborales de sus trabajadores, el beneficio también se traduce en mejorar la calidad de vida de cada uno de sus trabajadores. Y eso es un beneficio intangible, porque además de hacerse más rica su empresa, de obtener mayor utilidad, de poder pagar mejores sueldos, además va a estar entregándole a sus trabajadores una condición de vida mucho mejor. ¿Ah? Tiempo para su familia, tiempo para su hobby, tiempo para el ocio, etcétera, etcétera. O sea, es una cadena, ¿cierto? Un ecosistema muy importante que no debemos obviar. Y por el contrario, un grado menor de eficacia y productividad va a representar, ¿cierto?, un uso de recurso productivo relativamente bajo, una menor producción y una satisfacción de necesidades de la sociedad mucho menor. Y en este sentido, la eficiencia técnica significa, ¿cierto?, que no existe ningún otro que utilice una cantidad menor, al menos de un factor, y una no mayor de otro para producir una determinada cantidad. O en otras palabras, como dice el profesor Stanley Fischer, un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la máxima posible con la cantidad de factores especificadas. Y acá yo les hago hincapié o un ejemplo: Coca-Cola y Pepsi sacan el máximo, ¿cierto? Y la cantidad de bebidas que producen hoy probablemente sea la cantidad máxima que pueden producir con sus trabajadores, con sus máquinas y en el tiempo que tienen. Relativamente sencillo. ¿Es la empresa, pregunta, un eficiente asignador de los recursos escasos en el mercado? Perdón, y yo les adelanto la respuesta desde mi perspectiva: sí. Bien, ahora vamos a ver el por qué. Para la economía, la empresa es el agente económico más eficiente para poder administrar los recursos y para poder solucionar la cuestión trascendental del qué, del cómo y del cuándo producir. ¿Por qué? Porque la empresa como agente económico logra los mejores costos de transacción del mercado, que vamos a ver qué es, logra las mejores economías de escala, logra las economías de alcance y la mejor producción en equipo. Todos esos conceptos que son logrados de mejor manera por la empresa como agente económico, los vamos a ver ahora. Primero, las empresas logran evidentemente los costos de transacción más bajos del mercado. ¿Qué significa un costo de transacción? En palabras del profesor Parkin, los costos son los costos, perdón, que se producen al tratar de encontrar a alguien con quien hacer negocios, de llegar a un acuerdo sobre el precio y otros aspectos del cambio y de asegurarse de que se cumplan las condiciones del convenio. Ejemplo: si una empresa rebaja el costo de transacción al reducir el costo medio de cada una de las transacciones individuales, obviamente acá vamos a tener, por ejemplo, que buscar el costo de búsqueda, ¿cierto? Que aparece ahí en definición del profesor Wonacott, y que el costo de búsqueda es un costo de obtener la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada.
Ahora, el tiempo que uno gasta en encontrar a alguien con quien poder intercambiar un bien, que ya lo veíamos, ¿cierto?, en el ejemplo del trueque, clases anteriores, o el costo de desplazarse, que, ojo, es un tema no menor en tiempo, en benzina, para nosotros los abogados, el tema de las audiencias telemáticas o incluso las clases telemáticas es una maravilla, bien, en tema de costos de desplazamiento, cuestión importante. Los llamados telefónicos, los correos electrónicos, las visitas a los clientes, las asesorías técnicas, las asesorías legales, los viajes, las estadías, los estudios económicos, legales, todo eso son costos que deben asumir las partes al momento de celebrar un contrato de intercambio económico. Esos costos hoy día, sin lugar a dudas, se han visto reducidos, ¿bien? Supongamos que nosotros, esto es un ejemplo, ¿ah? Hacemos un seminario internacional de Derecho y Economía. Bien. En tiempos normales, pre-COVID y pre-aceptación de que una clase en Zoom es tan válida como una clase presencial, teníamos que traer los expositores que quisiéramos, ¿cierto? De Argentina, de Uruguay, de España, de Australia, con todos los costos que significa traslado, viáticos, alojamiento, etcétera. Y en cambio, con esta cuestión, los costos de transacción se reducen. El profesor que va a exponer puede estar en España, y a mí me pasó en varios seminarios que estuve aprovechando cierto tiempo pandemia, que se hicieron un montón. Entonces la gente de regiones teníamos acceso a seminarios que antes nos teníamos que ver necesitados de poder viajar, sin entonces costos tan altos de transacción. Bien. En síntesis, respecto de esto, el costo de transacción está compuesto por el precio, pero además por todos los costos financieros y costos no financieros que son previos, coetáneos, es decir, al mismo momento en que se producen, o posteriores a este acto de intercambio. ¿Bien? En segundo lugar, encontramos las economías de escala. Y la economía de escala es aquella en que el costo unitario de producir un bien disminuye a medida que aumenta la tasa de producción. Eso en palabras del profesor Parkin. Es decir, o en ejemplo, ¿cierto? Cuando aumenta la producción, el costo unitario de cada uno de los bienes o servicios disminuye. Y aquí las economías de escala, ¿cierto? Se producen como una consecuencia de la especialización de la mano de obra y de la división del trabajo. Hablábamos nosotros en la clase anterior respecto a la producción de los zapatos. Hoy día la producción de los zapatos está hecha en una economía de escala. Significa que en la medida que más pares de zapatos se produzcan, más barato vale o cuesta cada par de zapatos. Y por otro lado, si nosotros producimos menos, más caro sale un par de zapatos. Por eso, por eso los zapatos chinos, por ejemplo, son tan baratos, ¿cierto? Que se producen con una economía de escala mucho más grande que aquellos zapatos que son de autor, ¿cierto? O boutique, por así decirlo, o más pituquito, que requieren, hay un artesano haciéndolo, etcétera, etcétera. Bien. En tercer lugar, tenemos las economías de alcance. Y en este punto, mencionarles que una empresa usa recursos que son especializados para producir una gama de bienes o servicios, en palabras del profesor Parkin. Lo hace entonces coordinando todos esos recursos a un costo que es inferior de lo que puede hacerlo una persona que compra todos esos servicios en el mercado de una manera independiente. Quiero que piensen en la economía de alcance en una empresa constructora, porque una empresa constructora cuenta con profesionales y cuenta con técnicos que están especializados en la construcción de casas y edificios, ¿cierto? Sí. Y entonces, en este ejemplo que yo les estoy dando, una empresa constructora va a lograr producir a un costo inferior o menor que si nosotros como propietarios intentáramos contratar a todos y cada uno de los expertos necesarios y todos los recursos para poder construir una casa. Palabra simple. Una empresa constructora tiene todos los contactos, todos los especialistas, todos los datos para poder construir a un precio menor que si lo tratáramos de hacer nosotros como el dueño del inmueble. ¿Ok? Por último, tenemos la economía de producción en equipos.
Y aquí, dentro del proceso de producción de un bien o servicio, ¿cierto? Las personas de un grupo se especializan en una o más tareas y se van respaldando mutuamente. También son palabras del profesor Parkin. Por ejemplo, los trabajadores del área de adquisición de una institución pública o de una empresa compran los mejores productos o insumos que ellos pueden conseguir a un nivel de precios razonable, evidentemente. Y estos son usados luego en los procesos de producción por los especialistas que fabrican el producto y luego son entregados, perdón, a los vendedores, los que dominan las técnicas de vender, conocen el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí la producción de equipos es una aplicación de lo que denominamos el principio de especialización que ya habíamos visto respecto del profesor Adam Smith, ¿se acuerdan? Dentro del proceso productivo. Este, este elemento, este punto de economía de producción en equipos, yo lo puedo mencionar respecto, por ejemplo, de el home center que adquiere productos que en general son mucho más bajos que la competencia. ¿Ok? Sí, he dicho. Luego, la función de producción. En este punto debemos decir que las empresas tienen por objeto producir bienes y servicios, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Para poder venderlos en el mercado a cambio de un precio, eso también lo sabemos. Y de esta manera, entonces, nosotros vamos a obtener utilidades para los dueños de la empresa. Clarísimo también, ¿cierto? Ahora, en algunas ocasiones los mercados van a demandar más bienes y servicios y por lo cual, por lo tanto, las empresas se van a esforzar por incrementar la cantidad de maquinarias, incrementar la cantidad de computadores, de insumos, de trabajadores, etcétera, todo con el fin de poder aumentar, ¿cierto? La producción y poder satisfacer esas nuevas demandas que el mercado nos vaya pidiendo y de esta manera entonces maximizar los beneficios. Clarísimo también, ¿cierto? Algunas veces, ante el aumento de la demanda, las empresas solo van a poder aumentar uno de los factores productivos. Por ejemplo, el factor trabajo. O sea, vamos a poder contratar más gente solamente. Ya no vamos a poder conseguir más máquinas. En otros casos, por ejemplo, las empresas van a poder aumentar todos los recursos productivos para poder incrementar la producción. Por regla general, en el corto plazo, solo es posible aumentar un factor productivo. eh, el trabajo, por ejemplo, pagándole horas extras a los trabajadores, contratando trabajadores part-time, haciendo una rotación de funciones, y en cambio, en el largo plazo va a ser más factible aumentar, ¿cierto?, los otros factores productivos. Bien. Entonces, creo que íbamos acá, ¿cierto? Que tuve que suspender un poquito. Eh, entonces, el concepto de la función de producción está ahí en el primer punto, en palabras del profesor Samuelson. Dice que la función de producción especifica la cantidad máxima de producción que puede obtenerse con una cantidad dada de factores. Se define, continúa el profesor Samuelson, en relación con un estado dado de los conocimientos técnicos. Ahora, para el profesor Becker y Mochón, la función de la producción de una empresa muestra la cantidad máxima de productos que se pueden obtener con una cantidad dada de estos factores productivos. El mismo Mochón, ¿cierto?, nos indica que dicha cantidad de bienes se define para un estado dado del conocimiento tecnológico. O sea, ya no podemos sacarle más al avance de la tecnología. Por último, Parkin nos dice que la función de la producción es la relación entre la producción máxima alcanzable y las cantidades tanto de trabajo como de capital. Y entonces, en síntesis, mencionarles que la función de producción muestra cómo varía la producción cuando varía la cantidad de factores productivos. Bien, ahora,
¿Cómo vamos viendo el producto total, el producto marginal y el producto medio? Son conceptos que igual son importantes tener aquí claro. Para poder comprender con mayor profundidad la función de la producción y de las alternativas que tiene una empresa para poder aumentar su producción, tenemos que estudiar tres conceptos: el producto total, el producto marginal y el producto medio, que no está en esta lámina, que está en la lámina siguiente. En primer lugar, el producto total es la cantidad total de producción que se obtiene en unidades físicas. Bien, como por ejemplo quintales de trigo, eh, unidades de zapatos, unidades de servicios médicos o educacionales. Por ejemplo, si un empresario agrícola produce trigo y para producir este trigo tiene 100 hectáreas de tierra cultivable, un tractor y un obrero agrícola, ¿cierto? Eh, con el que él obtiene de la suma de todos estos factores productivos 3.000 sacos de trigo en una cosecha. Bien, eh, en el caso, en este caso, ¿cierto? El producto total son estos 3.000 sacos de trigo que yo les acabo de mencionar. En segundo lugar, tenemos el producto marginal, y se define al producto marginal de un factor como la producción adicional que se obtiene con una unidad más de este factor, manteniéndose todas las constantes, perdón, constantes de los demás, dice el profesor Samuelson, ceteris paribus, nuevamente. El profesor Parkin agrega que es el aumento en el producto total que resulta del aumento de una unidad de la cantidad de trabajo que ha sido empleado. Y entonces el producto marginal dice relación con cuánto producto extra o adicional obtenemos si aumentamos en una unidad alguno de los factores productivos. Por ejemplo, ¿en cuánto creen ustedes que aumentaría el producto total al contratar un trabajador adicional? O por otro lado, ¿en cuánto aumentaría el producto total si incorporo un tractor a esta granja que yo les mencionaba en el caso anterior? Y ahí vemos en una tabla, ¿cierto? Que en las unidades de trabajo el producto total es 2 y el producto marginal es 2. Si tenemos 2 unidades de trabajo, el producto total es 3 y nuestro producto marginal es 4, y así va aumentando eh, según se ve en el cuadro. Entonces, nuevamente, en este cuadro podemos observar que si el empresario no contrata trabajadores, ¿cierto? En caso de cero, no va a obtener ningún producto. Si el empresario ocupa un trabajador, como podemos ver en la primera línea, su producto total y un producto marginal van a ser de 2.000. Bien, aquí coincide en general. En este escenario, el empresario va a decidir contratar un obrero adicional, que es la lámina, perdón, la línea 3 del cuadrito, ¿cierto? Para aumentar su producto total, y de este modo va a aumentar a 3.000 unidades de trigo. Sin embargo, si lo comparamos con la línea anterior, el producto marginal es de 1.000, ¿cierto? O sea, el trabajador adicional produce un aumento en la producción de solo 1.000 unidades. Por otro lado, si el empresario aumenta el personal a 3 obreros, el producto total, según el cuadro, es de 3.500 unidades de trigo y el producto marginal es de 500. O sea, el tercer obrero va a generar un aumento adicional de solo 500 unidades extras en esta producción total. Y por último, para efectos de la tabla, ¿cierto? Si el empresario agrícola desea aún, incluso, dados estos números, aumentar la producción, puede incorporar un cuarto trabajador, y este cuarto trabajador aportaría 300 unidades de trigo al producto total. Y finalmente, un quinto trabajador, si es que podríamos aumentarse un producto marginal de 100, y así sucesivamente, hasta que el producto marginal sea igual a cero o incluso negativo, en caso de tener como una sobrepoblación de trabajadores. Bien, el producto medio. El producto medio está definido, ¿cierto? O es igual a la producción total
dividida por el total de unidades del factor. Eso en concepto del profesor Paul Samuelson. Francisco Muchón señala que el producto medio del trabajo es el cociente entre el nivel total de producción y la cantidad de trabajo utilizada. Si vemos la tabla, ¿cierto? En el ejemplo de la tabla de esta lámina, cuando hay dos trabajadores agrícolas, el producto medio es de 1.500, porque el producto total son 3.000 y la unidad de factor es 2. Usted puede apreciar ahí que en la medida que vamos aumentando un factor de trabajo a la producción y mantenemos fijos o constantes todos los otros factores, el producto medio va a tender a disminuir gradualmente, ¿cierto? De 2.000 a 1.500, a 1.167, a 950 y a 780 respectivamente. Ahora, ¿cuáles o qué son más bien las leyes de rendimiento? Sobre este punto, mencionarles que las empresas de una manera cotidiana se van viendo enfrentadas, ¿cierto?, día a día a las fluctuaciones en el nivel de demanda de sus bienes y servicios. ¿Qué quiero decir con esto? En general, no siempre se compra la misma cantidad, por ejemplo, de zapatillas Nike que en Navidad, ¿cierto? O las bicicletas, que ustedes saben, la bicicleta es la reina de la Navidad. Y entonces generalmente van a intentar aumentar sus ventas para poder maximizar las utilidades, que por cierto, mientras yo grabo esta clase, se está llevando a cabo el Cyber Day y yo compré libros para leer. Y entonces se aprovechan las utilidades que nos otorga el mercado. En algunos casos, la empresa, ¿cierto?, va a poder aumentar solo un factor de producción y en otros casos va a poder aumentar todos los recursos productivos, que ya lo habíamos visto. No obstante, acá el comportamiento de la producción, ¿cierto? Y en especial el producto total, el producto marginal o el producto medio, van a variar dependiendo del caso. ¿Bien? Ahora, en este punto también mencionarles que en algunos casos las empresas van a lograr aumentar todos los recursos productivos y por lo tanto van a lograr aumentar su producción. Y en este evento, en este caso, la producción puede aumentar de forma proporcional al aumento de los recursos productivos. Puede aumentar por sobre el incremento de los factores o, por otro lado, ¿cierto? Puede bajar el incremento proporcional de los factores productivos. O sea, pueden darse las tres alternativas. Y aquí, entonces, el producto total, el producto medio y el producto marginal, que es lo que veíamos recién, que usted puede obtener en cada uno de estos tres escenarios, es una realidad económica en la cual pueden influir, muchos factores, como la capacidad de administración, la capacidad de organización, el manejo de la estructura de los costos, ¿cierto? La técnica de producción, la incorporación de tecnología, la innovación, etcétera. ¿Ok? Em, y entonces de esto deriva, en primer lugar, la ley de los rendimientos de escala. Pensemos que una empresa puede aumentar todos sus factores productivos. ¿Bien? Y en este caso, Paul Samuelson nos señala que la producción muestra rendimientos crecientes, decrecientes o constantes de la escala cuando un aumento equilibrado de todos los factores genera un incremento más que proporcional, menos que proporcional o proporcional de la producción, dice el profesor. Y entonces, aquí podemos deducir que existen tres importantes leyes económicas que nacen como consecuencia de todos los factores productivos de la empresa. Primero, la ley de los rendimientos constantes a escala. En segundo lugar, la ley de los rendimientos crecientes a escala, o lo que se denominan las economías de escala, que yo ya se las mencioné grosso modo. Y tercero, la ley de rendimientos decrecientes de escala o de deseconomías de escala. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos la ley
de los rendimientos constantes a escala. Y aquí Paul Samuelson, para el profesor Paul Samuelson, una empresa logra los rendimientos constantes a escala cuando una variación de todos los factores genera una variación proporcional de la producción. Bien, desde otra perspectiva, desde otra mirada, el profesor Parkin nos señala que un aumento en la producción de todos los recursos productivos deriva en la ley de rendimientos constantes a escala, cuando aspectos de la tecnología de una empresa conducen a un costo promedio de largo constante a medida que aumenta, ¿cierto?, la producción, lo dice el profesor Parkin. Explicado en otras palabras, si una empresa aumenta en un 100% sus recursos productivos y luego obtiene un incremento en un 100% de su producción, la empresa ha logrado rendimientos constantes a escala, y va a pasar lo mismo si el incremento de todos los factores es de un 500%. El aumento del producto total va a ser en un 500%. Y en este caso, entonces, el empresario logra el objetivo de poder aumentar su producción en términos que son más o menos eficientes para poder atender las nuevas demandas del mercado. Bien. En el ejemplo que se plantea en el primer cuadro, si un empresario agrícola que tiene 100 hectáreas de tierra agrícola, un trabajador y un tractor puede cosechar 3.000 sacos de trigo por temporada, ¿cierto? Ahora bien, si el mercado demanda más trigo, el agricultor puede aumentar todos sus factores productivos en un 100% para poder satisfacer las nuevas demandas del mercado. Si al término de la temporada la cosecha se incrementa en un 100%, significa entonces que el agricultor ha logrado rendimientos constantes a escala. O en otras palabras, que el producto se incrementa en la misma producción que los factores productivos, como se ve en el segundo cuadro. Y en este ejemplo, al duplicar los recursos productivos, los factores productivos, perdón, los recursos productivos, se va a duplicar la producción. Bien, algunos autores señalan que generalmente en industrias artesanales, en esas que tienen un intensivo uso de mano de obra, o en países subdesarrollados, es posible perfectamente aumentar todos los factores productivos y que esto derive en rendimientos constantes a escala. Por otro lado, ¿cierto? Considerando que los países desarrollados tienen un pleno empleo, especialmente respecto de sus factores productivos, es mucho más difícil aumentar todos los factores productivos como lo podría hacer en el gráfico que hemos visto. En segundo lugar, tenemos la ley de los rendimientos decrecientes a escala o economías de escala. Esto es importante, anótenlo. La ley de rendimientos crecientes a escala, ¿cierto? O también denominadas economías de escala, es aquella en que, en palabras de Samuelson, un aumento de todos los factores productivos provoca, perdón, un aumento más que proporcional del nivel de producción. El profesor Mochón nos enseña que la economía de escala se produce cuando el incremento del X% de todos los factores productivos da lugar a un incremento de más X% en la producción. Por último, en este punto, el profesor Parkin agrega que las economías de escala son características de la tecnología de una empresa que conducen a que baje el costo de promedio a largo plazo conforme aumenta la producción. En la primera lámina, ¿cierto? En el primer cuadro, en el mismo ejemplo del productor, si él tiene 100 hectáreas de tierra agrícola, evidentemente, tiene un trabajador y un tractor, por lo tanto obtiene un producto total de 3.000 sacos de trigo por temporada. Bien, si el mercado nuevamente le demanda más trigo, el agricultor puede aumentar todos sus factores productivos en un 100% para poder satisfacer las nuevas demandas de trigo. Ahora,
Si al término de la temporada la cosecha se incrementa por sobre el 100%, significa que el agricultor ha logrado rendimientos crecientes de escala, o en otras palabras, ¿cierto? El producto se incrementa en una proporción que es superior que los factores productivos, como puede verse en la lámina de la esquina inferior derecha. Y en este caso, ¿cierto? El agricultor aumentó en un 100% sus factores y va a obtener un 300% de incremento en el producto total. Ahora ya no obtiene un producto total de 3.000, sino que obtiene un producto total de 9.000. Y entonces, aquí las economías de escala se producen principalmente por la división del trabajo y la especialización de todos los factores productivos. Especialmente y en general el caso más típico, ¿cierto?, es el de los trabajadores. Trabajadores que, ¿cierto?, pueden convertirse en expertos en la tarea de especializar. Bien. El autor Porter, que no está en la lámina, nos dice que el cambio tecnológico también puede aumentar las economías de escala, una cuestión que es de toda lógica, ¿cierto? En la función del mismo desarrollo tecnológico, dice él, si mal no recuerdo. En tercer lugar, tenemos la ley de los rendimientos decrecientes o decrecientes de escala, ¿cierto? O las deseconomías de escala. Y la ley de rendimientos decrecientes de escala o de deseconomías de escala se produce, en palabras de Paul Samuelson, cuando un aumento equilibrado de todos los factores provoca también un incremento menos que proporcional de la producción total. Entonces veíamos que el primero, ¿cierto?, era que se mantenía en la proporción, luego que aumentaba más allá de lo que se había aumentado, ¿cierto? Sobre era X más, y este que es menos. Bien. También se define por el profesor Becker y Mochón como la situación en la cual, ante un incremento del X% en todos los insumos, el producto aumenta en un porcentaje inferior al X%. Para el profesor Parkin, las deseconomías de escala son características de la tecnología de una empresa que conducen a elevar el costo promedio a largo plazo a medida que aumenta la producción. Si se fijan en la definición de cada uno que da especialmente Mochón y Becker y Parkin, es casi lo mismo, o sea, son conceptos que están elaborados en la misma lógica y van variando algunas de las frases de ese concepto para que lo tengan presente al momento de estudiar. Si volvemos y vemos la tabla al final de esta lámina y si pensamos en este empresario agrícola que hemos ocupado como nuestro ejemplo, él inicialmente cuenta con 100 hectáreas de tierra agrícola, un trabajador y un tractor, y obtiene un producto total nuevamente de 3.000 sacos de trigo por temporada, ¿cierto? Si el mercado le demanda más trigo, el agricultor puede aumentar todos sus factores productivos en un 100% para poder satisfacer las nuevas demandas del mercado. Si cuando termine la temporada la cosecha, aquí se encuentra con que el producto marginal se incrementa bajo el 100%, significa entonces que el agricultor solo ha logrado rendimientos decrecientes de escala. Es decir, que el producto se incrementa solo en una proporción que es inferior al aumento, ¿cierto?, de los factores productivos, y así entonces nosotros vemos el cuadro siguiente. En este contexto de deseconomía de escala, ¿cierto?, el agricultor aumenta en un 100% sus factores, pero solo obtiene un incremento en el producto total de 5.000 unidades. En circunstancias, perdón, que él podía esperar, ¿cierto?, al menos un aumento en 6.000 unidades, porque si lo vemos desde la perspectiva de las constantes a escala. La mayor fuente de rendimientos decrecientes, o sea, la mayor causa de por qué pasan estas cosas de la escala, ¿cierto?, decreciente de escala, es la dificultad de poder administrar una empresa muy grande
o cuando una empresa sufre una expansión productiva y administrativa que se les hace muy difícil gestionar. Otra causal también, ¿cierto?, es la falta de experiencia y como le dice el profesor Wonacott, ¿cierto?, se vuelven demasiado costosos e ingobernables y la toma de decisiones se vuelve incómoda y lenta. Y en este punto, ¿cierto?, el aumento del tamaño de la empresa significa aumentar evidentemente los cargos administrativos y los cargos productivos hasta que en algún momento aparecen ciertas ineficiencias por problemas como por ejemplo la falta de control de calidad, el poco intercambio de información entre los jefes o los gerentes, la falta de experiencia en el manejo del personal, la tecnología ya no alcanza a ser suficiente o se torna obsoleta para poder tener una nueva matriz productiva, etcétera. Bien, en general, como le dicen los otros profesores de economía, no de la facultad, sino que otros profesores así como de Santiago, ¿cierto? Un crecimiento inorgánico. Bien, un crecimiento inorgánico. Por último, antes de darle término a este bloque que corresponde a la unidad de la empresa y la organización de la producción, vamos a ver la ley de los rendimientos decrecientes. Hoy me queda poco disco. Vamos a tener que ver. Para poder maximizar sus beneficios, ¿cierto? Las empresas van a intentar aumentar la producción cada vez que el mercado aumente la demanda de sus bienes y servicios. Sin embargo, en ciertos casos y especialmente en el corto plazo, las empresas solo pueden aumentar uno de los factores productivos, manteniendo entonces todo lo demás constante. Por ejemplo, si aumentamos el factor trabajo, ¿cierto? Contratando más personas, vamos a mantener constante los demás recursos productivos. Bien, espero que me alcance el disco duro, porque si no, yo tengo un Mac chiquitito, entonces se me va ahí. Ya, bueno, si se corta, ¿cierto? Samuelson nuevamente nos señala que la ley de los rendimientos decrecientes establece que cuando añadimos cantidades adicionales de, nótese, un factor y mantenemos fijas todas las demás, vamos a obtener una cantidad adicional de producción cada vez más pequeña. O si ustedes lo quieren, en otras palabras, el producto marginal de cada unidad de factor va a disminuir a medida que aumenta la cantidad de ese factor y manteniéndose todo lo demás constante. Son también palabras del profesor Samuelson. El profesor Parkin nos dice que a medida que una empresa usa más de un insumo variable con una determinada cantidad de insumos fijos, el producto marginal del insumo variable, ¿cierto?, va a terminar por disminuir. Por último, Francisco Mochón nos dice que la ley de rendimientos decrecientes se refiere a la cantidad del producto adicional que se obtiene cuando se añaden sucesivamente unidades adicionales iguales, ¿cierto?, de un factor variable a una cantidad fija de uno o varios factores. Si ustedes quieren traducir toda esta lata que yo les acabo de indicar, ¿cierto? Mencionarles que la ley de los rendimientos decrecientes establece que si empleamos una unidad adicional de factor productivo, mientras todo lo demás se mantiene constante, ceteris paribus, el producto marginal de ese factor va a disminuir. Bien, de eso podemos dar cuenta a través del gráfico que está plasmado ahí, ¿cierto? En esa lámina, por así decirlo. Y en el escenario anterior, creo que vamos a alcanzar, sí, yo creo que vamos a alcanzar hasta acá. Con esto vamos a terminar. Aquí el agricultor, ¿cierto? Ya sabemos en el anterior, cuenta con 100 hectáreas de tierra, un trabajador y un tractor.
y le va a ser posible producir 2.000 unidades de trigo. El empresario se va a dar cuenta que tiene una alta demanda de trigo y por lo tanto va a tratar de aumentar la producción. Sin embargo, el empresario solo puede aumentar el número de los trabajadores, ¿cierto? Ya sea por distintas circunstancias, escasez de dinero, falta de terrenos agrícolas, complejidad en poder adquirir nuevas tecnologías, ¿cierto? Etcétera. Si el agricultor contrata un segundo obrero agrícola, el producto se va a incrementar en 3.000, pero el aumento de producto marginal es solo de 1.000 por esa nueva unidad de factor de trabajo que va a ser el trabajador, ¿cierto? Luego, si incorporamos un tercer trabajador, el producto total va a aumentar a 3.500 y el producto marginal a 500. O sea, es menor al producto marginal aportado por el segundo trabajador. En el caso que el agricultor incorpore un cuarto trabajador, el producto total se va a incrementar a 3.800 y el producto marginal, en consecuencia, es solo 300. Por último, al contratar un quinto trabajador, el producto total va a aumentar a 3.900, donde el producto marginal es solo de 100. Bien, es decir, el aporte adicional del último trabajador es solo 100. Con eso entonces vamos a dar por concluida este primer bloque de esta unidad, ¿cierto? Y vamos a ver cuándo veamos la otra o la vemos en clase. Pero la idea es poder avanzar y pasar la mayor cantidad de materia posible. Adiós.